Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Una de las cosas que a mí más me extraña dentro de la iglesia es que incluso muchos eclesiásticos, sacerdotes, obispos, llegan a negar la existencia del diablo, de Satanás. Pablo VI decía sobre que el diablo, pues, es un ser pervertido y pervertidor. Y no solamente eso, sino que el humo de Satanás se ha llegado a interiorizar entre las paredes del Vaticano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro del Vaticano, pues desde hace ya muchísimos años, algo se cuece dentro para destruir a la iglesia. Benedicto XVI incluso llegaba a decir que los enemigos de la iglesia no son los que están fuera. El Islam, los protestantes, el ateísmo, la indiferencia religiosa, diferentes ideologías, comunismo y un largo etcétera. Sino que el peligro estaba dentro de la iglesia. Y quizás ese peligro soy yo también, con mi mal ejemplo como cristiano, y hago daño a la iglesia desde dentro. Pero también la masonería, que no la he nombrado en esa lista que he dado, pero que está muy presente. Porque si, por ejemplo, si queremos destruir algo, un edificio, ¿dónde vamos a colocar la bomba para que tenga más potencia? Para que sea más fácil destruir, pues sería dentro, ¿no? Si la ponemos fuera, pues le va a hacer un daño, pero un daño superficial. Pero si se actúa desde dentro, pues el daño es mayor. Pues bien, pues el diablo ha metido a alguno de sus ministros, a alguno de sus adoradores dentro del Vaticano. Pero el Papa Francisco, que nos suele advertir sobre la presencia de este ser pervertido y pervertidor. Y como he dicho antes, obispos, incluso cardenales, sacerdotes, malos católicos llegan a decir que el diablo no existe. Cuando este ser espiritual aparece en la Sagrada Escritura. El mismo Jesús dijo que él vio al diablo como caía desde el cielo como un rayo hacia la tierra. O sea, entonces es algo que existe. Jesús mismo lo vio. Jesús, la palabra de Dios, el verbo encarnado, no nos va a engañar, ¿verdad? Él mismo vio al diablo caer al mundo. Pues bien, el Papa Francisco, como nuestro pastor, pues nos advierte de la presencia del diablo en nuestras vidas y también en la vida de la iglesia. Y vamos a citar aquí, pues, 10 ocasiones en el cual el Papa Francisco nos advierte y además nos enseña, porque él es nuestro pastor, de que el diablo sí existe. Y muchos dirán, muchos católicos o malos católicos, pues el Papa no es mi pastor. Pues entonces, dime, si eres católico entonces, si no tienes al Papa como pastor. Bastante sencillo, ¿verdad? Yo creo que no hace falta muchas matemáticas para definir a una persona que afirma que el Papa no es su pastor o que el Papa no es el Papa, ¿verdad? Pues el Papa, valga la redundancia, es nuestro pastor. Es aquel que ocupa la cátedra de Pedro. Pero bien, vamos a ir desgranando esas 10 ocasiones en el cual el Papa Francisco nos advierte y nos avisa. En una ocasión llegó a decir que el diablo no es un mito
y que además debemos de combatirlo. Eso fue el 30 de octubre del año 2014 desde la capilla de la Casa Santa Marta, que es donde reside el Papa. El Papa no reside en la Basílica de San Pedro, sino en la Casa de Santa Marta. Y el Santo Padre indicó en su homilía que a esta generación, o sea, a nosotros y a muchas otras, se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, la idea del mal. Pero recordó que San Pablo nos enseña en el Evangelio que el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él. Un punto muy importante, y sería la segunda ocasión en la que el Papa nos advirtió sobre la existencia del diablo, es que la hipocresía es el lenguaje del diablo. El 15 de octubre del año 2019, el Papa Francisco señaló en su homilía, igualmente desde la Casa de Santa Marta, que Jesús no soporta la hipocresía porque es el lenguaje del diablo. El Santo Padre recordó que el padre de la mentira, Satanás, es el gran hipócrita por antonomasia. Y ese es el demonio. Y que por eso esa actitud hipócrita nace de él, del mismo diablo. La tercera ocasión, el Papa nos dijo que el diablo es envidioso y su objetivo es que no nos salvemos. Eso lo podemos leer en el libro de Sabiduría, en el cual ese precioso libro deuterocanónico nos dice que la muerte entró al mundo por eso mismo, por la envidia. Y ese 19 de julio del año 2020, antes del rezo del Ángelus, el Papa nos advirtió de que el diablo quiere obstaculizar a toda costa la obra de la salvación y por eso esparce la cizaña a través de trabajadores injustos y sembradores de escándalos para dificultar el crecimiento del trigo de los seguidores de Cristo. Sin embargo, si bien el mal debe de ser rechazado, hay que tener siempre paciencia con esas personas malvadas, porque Dios también quiere que ellos se salven. No se trata de que tengamos una tolerancia hipócrita que esconde en nosotros cierta ambigüedad, sino que la justicia sea mitigada por la misericordia. Palabras del Papa Francisco. La cuarta ocasión que dijo el Papa sobre la existencia del diablo es que el diablo quiere destruir la Iglesia con la división y el dinero. Me quiero detener en esa frase del Papa. Es un poco crítica porque me parece algo un tanto extraño. Y os voy a explicar el porqué. Es una opinión mía personal y muchos de ustedes pues quizás estáis conmigo o quizás no. El Papa dice que es un escándalo, ¿verdad? Y que el diablo quiere destruir la Iglesia con la división. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Lutero dividió la Iglesia y lo hizo además un 30 de octubre. Un 31 de octubre, perdón. Y fue la mayor división que hubo en toda la historia de la cristiandad. Y luego el Papa dijo que Lutero era un gran testigo de fe, ¿no? Testigo del Evangelio. Por eso, yo creo que ahí al Papa se le chispoteó un poquito, ¿no? No estoy criticando al Papa ni su papel como Papa ni como aquel que ocupa la cátedra de San Pedro. Pero sí esa opinión personal del Papa. Una cosa es
tener una opinión, ¿verdad?, que puede estar en contra de lo que dice el Papa, como opinión personal. Diferente es que yo diga algo en contra de lo que la Iglesia enseña. Es muy diferente, porque después me van a venir algunos con ciertos comentarios que están fuera de lugar. El Papa puede tener la opinión de algo o de alguien y yo puedo tener otra, y seguimos siendo tan católicos y seguimos siendo tan amigos como siempre. Pues bien, quería hacer notar ese detalle. En esa cuarta ocasión, el 9 de septiembre del año 2016, el Papa Francisco expresó ante más de 100 obispos en el Vaticano que el diablo quiere destruir a la Iglesia desde dentro, y destacó que para lograrlo tiene dos armas, pero la principal es la división, la otra el dinero. Yo diría otra más, el poder. Explicó que el demonio logra dividir ¿con qué? Con el chisme, una costumbre, según dice el Papa, de terrorismo, y pidió, pues, luchar contra todo eso. La quinta ocasión en la que el Papa, pues, nos advirtió sobre la existencia del maligno y llegó a decir incluso que los sacerdotes son tentados en su vida, y como sacerdotes, ministros de Dios, que son tentados ¿para qué? Para que su fe crezca. El 2 de marzo del año 2017, el Papa Francisco recordó a los sacerdotes de la diócesis de Roma que Dios no manda las tentaciones, pero tampoco las impide. Y los llamó a imitar la fe de Simón Pedro, sometida constantemente a prueba por el demonio. El Papa hizo notar que toda la vida de San Pedro es un progreso en la fe gracias al acompañamiento del Señor, que le enseña a discernir en el propio corazón aquello que procede del Padre y lo que procede del demonio. La sexta ocasión, el Papa nos recuerda que Jesús venció al demonio en el desierto, durante las tentaciones. El día 1 de mayo del año 2019, en la fiesta de San José, el Papa destacó en la audiencia general que Cristo enfrentó al diablo en el desierto, pero rechazó toda tentación y salió victorioso de ellas. El sumo pontífice explicó también que la vida pública de Jesús comenzó con la tentación que viene de nuestro enemigo, de Satanás, de nuestro adversario. Satanás estaba presente allí, en aquel desierto. Mucha gente dice, pero ¿por qué hablar del diablo, que es una cosa muy antigua? El diablo no existe, ¿no? Mira lo que te enseña el Evangelio. Jesús se enfrentó al diablo, fue tentado por el diablo. Por eso, nuestro consuelo ante la prueba es saber que desde que Jesús lo atravesó, aquel valle ya no está desolado, sino bendecido por la presencia del Hijo de Dios. Él no nos abandona jamás. La séptima ocasión, el Papa nos enseña que el diablo nos tienta en 3 pasos. Eso nos lo dijo, nos advirtió el 4 de abril del año 2020. El Papa Francisco explicó en su homilía cómo el diablo nos tienta. Y nos dice, comienza con poco, con un deseo, una idea, crece, contagia a otros y al final la justificación total. Estos son los 3 pasos de la tentación del diablo en nosotros. Recordó que también fue la misma tentación para llegar a la condena de Jesús. El Papa explicó que el diablo, pues, es astuto, que por ello es difícil que las tentaciones nos lleguen de golpe, y alentó a analizar estos pasos en nuestro interior. Lo primero que hay que hacer cuando nos encontramos con un pecado es pedir perdón al Señor. Luego,
debemos de preguntarnos cómo llegué a caer allí, cómo comenzó este proceso en mi alma, cómo creció, a quién he contagiado y cómo al final me he justificado para caer. Y un punto muy importante que nos advierte el Papa, que sería la ocasión número 8, es que con el diablo no se dialoga. No se dialoga. El diablo es muchísimo, es infinitamente más inteligente que tú y que yo. No debemos de entrar en ese juego. El 13 de diciembre del año 2017, el Papa Francisco advirtió que el diablo no es una cosa difusa, sino es una persona con quien no se debe dialogar. Y llegó a decir muy claro, con Satanás no se puede dialogar porque si comienzas a dialogar con él, estás perdido. Es más inteligente que nosotros. Te rodea, te hace dar vueltas la cabeza y estás perdido. No sé si habrás visto diferentes películas sobre exorcismos y Satanás pues incluso advierte al exorcista de cosas que le pueden suceder a él o a sus allegados, ¿verdad? Porque el exorcista comienza a dialogar directamente con él y se sale un poco de lo que es el exorcismo. Y el diablo lo que va a hacer es mezclar mentiras con verdades y va a hacerte daño con todo lo que te pueda decir. Imagínate. Vamos a imaginar que tú eres el exorcista y cometes el error de hablar directamente con él en tu nombre, no en el nombre de la iglesia, porque el sacerdote está haciendo imprecaciones en nombre de la iglesia, en nombre de Jesús, ¿verdad? Eso no, sino que tú, de manera personal, tú comienzas a hablar con él, comienzas un diálogo. Y él te dice, por ejemplo, ¿a que amabas a tu abuelita o a tu madre, por ejemplo? Pues tu madre está conmigo en el infierno. Imagínate que te dice eso. Y de seguro que casi te lo vas a creer, o te va a hacer creer que eso es así, o te va a hacer que dudes. Y eso te va a hacer daño. Por eso no se debe de dialogar de manera directa en nuestro propio nombre contra este ser pervertido, como dije antes, y pervertidor. Siempre sabrá cómo hacerte el mayor daño posible. La ocasión número 9, y una de las más bonitas, es cuando el Papa Francisco nos dijo que la Virgen María nos protege del diablo. En la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, en Italia, el Papa Francisco dijo un 29 de enero del año 2018 que allí donde habita la Virgen, el diablo no entra en esa casa. La Madre, nuestra Madre Santísima, custodia la fe, protege las relaciones y salva en la intemperie y preserva del mal. La ocasión número 9 es que el Papa dice que él reza a San Miguel Arcángel, ¿verdad? ¿Para qué? Para protegerse eficazmente de las asechanzas del diablo. Pues él nos dice, o nos dijo en el año 2022, y nos animó a que nosotros como cristianos, cuando estemos tentados, recemos a San Miguel Arcángel, que según las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis, en el capítulo 12, es el encargado de vencer al diablo en esa batalla final entre el bien y entre el mal. El Papa Francisco expresó sobre este asunto lo siguiente: le rezo todos los días por la mañana, todos los días, para que me ayude a vencer al diablo. Alguien que me escuche puede decir, pero santidad,
usted ha estudiado y ha estudiado mucho. Es papa y todavía cree en el diablo. Sí, creo. Le tengo miedo. Por eso tengo que defenderme tanto. Pero me parece un absurdo que diga usted es papa. Pues lógicamente, la existencia del diablo es dogma de fe y por eso que es papa debe de custodiar eso. Fíjense qué pregunta más absurda le hace esa persona, ¿verdad?, al Papa Francisco, ¿verdad? Porque él es el custodio del depósito de la fe. ¿Y quién va a hacer dudar a un papa sobre la existencia, en este caso, de el diablo? Por eso, antes de terminar, pues me gustaría hacer con todos vosotros esa oración que hace el Papa Francisco y que deberíamos de hacer todos los católicos del mundo, cosa que no hacemos, que es la oración a San Miguel Arcángel, pidiéndole protección para nosotros, para nuestra propia familia y, por supuesto, para que proteja al Papa y proteja a toda la Iglesia. Hagamos esa oración preciosa que fue escrita por el Papa León XIII. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.